Bien, San Agustín escribe en un contexto muy particular. De manera simple uno suele decir que es época medieval, pero no es época medieval en realidad, es época helenística, más específicamente es lo que se denomina patrística, que son los comienzos de la Iglesia Católica, comienzos del cristianismo como una religión oficial, como una religión organizada. Un contexto que es de transición entre lo que es la antigüedad, los modelos, los valores, la forma de la cosmovisión de la antigüedad y una cosmovisión nueva que va a ser la de la era medieval, aunque todavía no sea específicamente medieval. Sin embargo, ya hay muchos elementos que están abriendo el camino hacia lo medieval. Entonces, generalmente se lo incluye a Agustín o como un representante del pensamiento medieval. Hay que tener en cuenta que además de ser un representante del pensamiento medieval, digamos, de estos fines didácticos, es también un representante del pensamiento cristiano, es decir, que no es necesario ser una persona medieval para sentirse identificado con San Agustín. Personas cristianas practicantes generalmente se suelen sentir muy identificadas con lo que dice Agustín. Sí, porque básicamente habla de la antropología del hombre cristiano. Ahora bien, en nuestro manual, esta antropología del hombre cristiano está puesta como una novedad del siglo III o IV, donde vive el momento histórico en el que vive Agustín, y además es ese momento donde, vuelvo a repetir, el cristianismo ha dejado de ser perseguido para convertirse en una religión oficial. Entonces es un momento de transición, dado que el vasto imperio romano que llegó a colonizar Medio Oriente, en realidad para ese momento ya se está fracturando, las colonias se están rebelando y la legión romana ya no tiene el poder, más bien el poder físico que tenía en antaño. Entonces es un imperio que se va fragmentando, es un imperio romano reducido. En ese contexto, el imperio romano realiza una reforma que es la de la oficialización del cristianismo. No, muchos historiadores interpretan que esa oficialización del cristianismo fue en función de ganar capitales o dinero de los cristianos, que muchos de ellos habían logrado de fortunas o mucha gente de fortuna se habían volcado al cristianismo y entonces necesitaban esos capitales, ¿no? Los de la gente de dinero, que muchos o mayoritariamente eran cristianos. Es una lectura. No sé si es válida, pero es una lectura que existe. ¿Sí? Es una lectura histórica viable. No estoy diciendo que sea realmente así. Entonces Agustín escribe en ese contexto donde el cristianismo toma conciencia, porque como antes había estado proscripto, cada escuela cristiana, es decir, o sea, lo que para nosotros hoy en día sería una congregación, se llamaba en aquel entonces secta cristiana. En realidad el término exacto es sectas cristológicas, porque como no era oficial y estaban perseguidos, las congregaciones de cristianos que se reunían lo hacían de manera secreta. Y como había mucho riesgo de ser perseguido y condenado a muerte, y no era una muerte muy agradable, ¿no? Porque tenías distintas alternativas, una era que te comieran los leones, otra era que te ponían como en una silla de hierro caliente, es decir, había unas alternativas no muy agradables de morir, tenían sus recaudos y no había comunicación entre las distintas congregaciones cristianas. Entonces cada congregación, a medida que avanzaba el tiempo, hacía sus interpretaciones propias acerca de, de cuestiones de la Biblia. Ojo que hay que tener en cuenta que la Biblia que manejaban esos primeros cristianos no es la Biblia que manejamos nosotros hoy en día. Inclusive las lecturas que tiene Agustín como textos bíblicos son textos que muchos no están actualmente en la Biblia. Es decir, que hay unas grandes diferencias. Entonces esas sectas cristológicas cada una evolucionaba de manera independiente, llegaron a ideas muy disímiles entre sí. Y en la época ¿por qué les menciono esto? Porque la época en que vive Agustín es la época en donde se empiezan a formar los concilios, es decir, las reuniones de esas diferentes sectas cristológicas para ponerse de acuerdo en el credo, en el dogma cristiano. Entonces es un momento de mucha ebullición intelectual desde el punto de vista, de los cristianos intelectuales, como es el caso de Agustín, porque están formando
el dogma cristiano, ¿sí? Y entonces discuten unos con otros, ¿no? Entonces, ese es el contexto de Agustín, ¿sí? Es el contexto de formación del cristianismo como una religión unificada, al menos unificada provisoriamente, ¿sí? Porque más adelante se genera la gran escisión de la Iglesia de Oriente y de Occidente, o sea, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Hay una pretensión de lograr un cristianismo universal, es decir, un cristianismo que todos los cristianos crean lo mismo, porque en ese momento todos los cristianos no creían lo mismo. Bueno, hoy en día tampoco, porque tenemos un montón de variaciones cristianas, pero bueno, que ellos pretendían que todos los cristianos pensaran lo mismo, y no solo eso, sino que además Agustín escribe en un contexto donde se intenta convencer al que es pagano, al que todavía cree en los dioses antiguos, en los dioses romanos, oriental, se los trata de convencer, de persuadirlos que se vuelquen al cristianismo. Ojo, que era un momento de gran resistencia, ¿sí? Porque la gente había venido creyendo, o sea, venía de tradiciones familiares de creer siglos en otra cosa, ¿por qué tenían que de golpe y porrazo venir a creer en el cristianismo, ¿no? O sea, es absolutamente lógico, o sea, las conversiones son personales, no porque te quieran convencer. Pero bueno, sí, es un contexto complejo, ¿eh? Es un contexto muy complejo, de mucha ebullición, porque hay una crisis de ese mundo antiguo que está desapareciendo y están haciendo ese mundo nuevo, que es el cristianismo, que va a dar como resultado el cristianismo como religión oficial, homogénea y demás, que no saben realmente hacia dónde van. Es decir, San Agustín no tiene ninguna conciencia después del poder que va a tener la iglesia en el medioevo, o sea, es ignorante de todo eso porque no lo conoce. Pero sin embargo el mundo que él conoce se está deteriorando. Es similar a lo que nos ha ocurrido, ustedes por ahí son muy jóvenes, pero si hablan con sus padres, que supongo que sus padres serán de mi edad, por ahí alguno un poco más grande que yo, pero más o menos andarán en mi edad, en los 90, entre los 90, 2000, 2005, en realidad todavía se vivía y se sentía la nostalgia de un mundo que había dejado de ser como era. O sea, este mundo no es el mundo contemporáneo. Y el que vivió en el mundo contemporáneo lo sabe y lo siente. El que nació en el posmodernismo no, pero el que lo vivió lo siente. Bueno, es algo similar lo que se ocurría en ese momento, ¿no? O sea, era un mundo en valores, en cosmovisión, que desaparecía. Y surgía algo nuevo, que obviamente eso genera, para enganchar los temas del manual, una incertidumbre ante la totalidad. Era un momento de mucha incertidumbre.